Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la psicología diferencial. Usaremos material académico, unos extractos del tema 3 de Psicología de la Personalidad 2. El objetivo es pillar un poco mejor qué nos hace diferentes y cómo la ciencia estudia, pues toda esa variabilidad. Muchas veces la psicología busca lo común, las leyes generales. No. Pero, ¿y lo que nos hace únicos? A ver qué nos cuenta la ciencia sobre esto. Exacto. Hoy vamos a ver cómo la psicología diferencial se dedica justo a eso, a describir, predecir y explicar la variabilidad. Y no solo las diferencias entre tú y yo, por ejemplo, sino también cómo cambiamos nosotros mismos con el tiempo. O incluso las diferencias que se observan de media entre grupos, pues en personalidad, inteligencia, etc. Entiendo. Y una cosa que señala el material de entrada es la diferencia entre psicología diferencial y psicología de la personalidad. Suenan parecido, pero ¿dónde está el quid de la cuestión? Pues sí, a veces se confunden. A ver, las dos se interesan por el individuo, claro, pero la diferencial, digamos que su foco específico es medir, cuantificar las diferencias. Vive de comparar, ¿sabes? De forma sistemática. En cambio, la psicología de la personalidad tiene una mirada, más amplia. Busca entender la estructura general, los procesos que forman la personalidad como un todo. Vale, o sea, una mide la diferencia, la otra intenta entender el constructo global. Ya lo pillo. Y el texto habla de estudiar la variabilidad a distintos niveles. ¿Cómo se aterriza eso? ¿Cómo se hace en la práctica? Pues mira, se suele hablar de tres niveles principales. Primero, las diferencias intraindividuales. Esto es, cómo cambia una misma persona con los años o cómo se organiza su propio perfil de rasgos, que es único. Para eso se necesita seguir a la gente en el tiempo, con estudios longitudinales o analizarla muy a fondo en un momento dado. Ajá. ¿Y los otros niveles? Luego están las diferencias interindividuales. Aquí es donde comparamos a distintas personas, pues dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, medimos la extraversión en mucha gente y vemos cómo varía. Lo típico, comparar unos con otros. Eso es. Y el tercer nivel son las diferencias intergrupales. Aquí ya comparamos promedios entre grupos. Grupos por edad, por género, por nivel educativo, lo que sea. Pero aquí el material que tenemos pone mucho énfasis en la cautela, ¿verdad? Al hablar de grupos. ¿Por qué es tan importante ir con cuidado? Uy, sí, es fundamental. Absolutamente crucial. Porque lo que pasa casi siempre es que las diferencias dentro de un mismo grupo, o sea, la variedad de personalidades que hay, por ejemplo, entre las mujeres o entre los hombres, esa variedad interna suele ser muchísimo mayor que la pequeña diferencia que a veces se encuentra entre el promedio de los grupos. Claro. Si olvidamos eso, caemos directos en los estereotipos, y eso no tiene base científica seria. Entendido. La diversidad dentro del grupo es la clave. Perfecto. Otro par de conceptos que a veces se lían. Temperamento y carácter. ¿Qué nos dice la fuente para aclararlos? Sí, es una distinción clásica e importante. A ver, el temperamento. Este se relaciona más con las diferencias que tienen una base más biológica. Hay influencia genética, de la maduración del sistema nervioso, y se ve desde muy pequeñitos. Piensa en la reactividad emocional de un bebé, si se asusta fácil, si se calma rápido, cosas así, más ligadas a nuestra fisiología. Como la materia prima biológica, digamos. Exacto. Y el carácter, en cambio, aunque también tenga una base biológica, claro, se refiere más a patrones de comportamiento que están muy moldeados por la experiencia. La cultura, el ambiente, los valores que aprendemos, las costumbres, todo eso influye mucho en el carácter. Incluye aspectos cognitivos, motivacionales, es la parte de nuestra forma de ser que se va esculpiendo más con la vida y la sociedad. O sea, temperamento es la base, carácter es cómo esa base interactúa y se modela con el mundo. Interesante. Y esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Nuestra personalidad es fija o cambiamos mucho con los años? ¿Somos así y ya está? Bueno, pues el material apunta a que, aunque sí evolucionamos, la personalidad tiene una estabilidad bastante considerable, sobre todo a partir de cierta edad. Parece que tiende a estabilizarse más a partir de los 30 años. Incluso algunos estudios hablan de un pico de estabilidad sobre los 50. O sea, hay cambio, pero también mucha continuidad. Vaya, o sea que esa idea de la crisis de los 40 y reinventarse totalmente choca un poco con esto, ¿no? O al menos lo matiza mucho. Lo matiza, sí. No significa que no puedas cambiar o trabajar aspectos, pero la estructura general tiende a ser estable.
¿Y hay rasgos que cambien más que otros? ¿Se sabe algo de eso? Sí, si usamos a modo los 5 grandes, que es un marco muy aceptado, El de apertura, responsabilidad, extraversión, cordialidad y neuroticismo ese. ese mismo. Pues se observa, y en distintas culturas además, que la responsabilidad y la cordialidad tienden a aumentar un poquito con la edad, mientras que el neuroticismo, la extraversión y la apertura a la experiencia suelen bajar ligeramente. Hay un estudio bastante citado de Robert C. Del Vecchio que sugería que la extraversión era de lo más estable y el neuroticismo quizá lo menos estable a lo largo de la vida. Pero bueno, son tendencias generales. Curioso ver esos patrones, la verdad. El material también toca un tema, bueno, siempre delicado, las diferencias intergrupales de género en personalidad. Menciona varias metaanálisis, o sea, estudios que combinan muchos estudios previos. ¿Qué resumen podríamos hacer de lo que dicen esas fuentes? Exacto, se basa en esos metaanálisis. Y lo primero, y más importante, es que reportan diferencias promedio entre grupos de hombres y mujeres y suelen ser pequeñas. Por ejemplo, algunos encuentran puntuaciones medias un pellín más altas en hombres en asertividad y en mujeres en ansiedad o cordialidad, o diferencias en intereses vocacionales promedio. Tipo lo de orientación a personas versus cosas. Sí, esa línea. Mujeres de media, más interés en profesiones sociales, artísticas, hombres de media, más hacia lo técnico, investigador. Pero, y esto hay que subrayarlo 1000 veces, como hace el propio texto, son diferencias promedio minúsculas en grupos enormes. Que no aplican al individuo. Para nada. No dicen absolutamente nada sobre cómo es un hombre concreto o una mujer concreta. La variabilidad dentro de cada género es inmensa, muchísimo mayor que esa pequeña diferencia entre las medias. Además, la sociedad cambia constantemente. Se necesita investigación actualizada y, sobre todo, interpretar estos datos con muchísima prudencia. Nosotros aquí simplemente exponemos lo que dicen las fuentes, sin tomar partido, claro. Clarísimo ese punto, fundamental la cautela. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, ¿con qué ideas clave nos quedamos de esta inmersión? Parece que la psicología diferencial nos da herramientas científicas para entender por qué somos únicos, ¿no? Ayuda a distinguir conceptos como temperamento y carácter y nos revela esa mezcla de estabilidad y cambio en la personalidad a lo largo de la vida. Y hemos visto cómo se miran las diferencias grupales, pero siempre con esa lupa crítica. Justo. Yo creo que esas son las claves. Y quizás, para dejar una idea ahí flotando, si nuestra personalidad es esa mezcla compleja de biología, ambiente, cultura, experiencias, y además tiende a estabilizarse con el tiempo, pues, ¿qué margen real nos queda para moldear activamente quiénes somos o quiénes queremos llegar a ser? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Que conecta un poco todo esto.